la fina línea que separa el resplandor de los focos de la más profunda de las penumbras emocionales es un espacio que las grandes celebridades transitan a menudo en absoluta soledad. En el vasto y a veces despiadado firmamento de la cultura popular contemporánea, pocas figuras han encarnado esta dualidad con tanta intensidad y transparencia como la icónica artista de origen texano de la que hoy nos ocupamos. A primera vista, el mundo parece rendido a sus pies tras sus más recientes apariciones públicas, donde una estampa visual verdaderamente impactante ha acaparado las portadas de los principales medios de entretenimiento a nivel internacional. Se trata de una metamorfosis física y estética que ha dejado boquiabiertos a propios y extraños, una demostración de audacia y magnetismo que evoca los años más gloriosos de su carrera en la cima del pop y las pasarelas. Sin embargo, detrás de esas imágenes perfectamente cuidadas, de la sofisticación de su nueva línea de diseño, y de una figura que muchos califican como la más estilizada de toda su trayectoria, se esconde una coreografía de silencios. Transformaciones personales e interrogantes que apenas comienzan a vislumbrarse en la superficie. Los espectadores que observan el brillo de las cámaras rara vez logran percibir el peso real de las vivencias que moldean a una estrella. Y es precisamente en ese abismo entre la percepción pública y la realidad íntima donde se teje la verdadera historia que hoy queremos desentrañar con todos ustedes. Si les apasiona descubrir la verdad detrás del glamour de las celebridades, el análisis de las trayectorias humanas que definen nuestra época y los secretos mejor guardados de la industria del entretenimiento, les invitamos cordialmente a formar parte de nuestra comunidad digital, asegurándose de suscribirse a este canal para no perderse ninguno de los capítulos de esta cobertura exclusiva que continuará desarrollándose en las próximas entregas. El regreso de esta polifacética, creadora a la primera línea de la atención mediática, no ha sido un hecho casual ni fortuito, sino el resultado de un proceso de evolución que combina la madurez de sus 45 años con una inquebrantable voluntad de reinventarse de manera constante. Las imágenes que han encendido los debates en las plataformas digitales y los programas de televisión muestran a una mujer segura de sí misma, modelando prendas exclusivas que realzan una silueta notablemente más delgada y tonificada que en épocas anteriores. Esta demostración de confianza en su propio cuerpo, manifestada a través de una estética arriesgada y sofisticada, coincide con el lanzamiento estratégico de sus propuestas de moda para la temporada estival en una de las cadenas comerciales más grandes y accesibles del planeta. Quienes analizan los movimientos de la industria textil y el diseño de autor coinciden en que la capacidad de esta diseñadora para conectar con el público masivo sigue intacta, transformando cada una de sus apariciones en un auténtico fenómeno de masas. Su mirada desafiante ante el objetivo, la precisión de sus poses y las cuidadas selecciones de estilo proyectan la imagen de una empresaria y madre de 3 hijos que se encuentra en la cima de sus facultades creativas. Es una estampa de triunfo innegable que invita a la celebración del éxito comercial y personal. Un lienzo perfecto que parece no dejar espacio para la duda o la fragilidad. No obstante, la perfección que se exhibe en los escaparates de la moda y en las campañas publicitarias suele ser la fachada de un entramado mucho más complejo y desgarrador. La misma mujer que hoy deslumbra con su abdomen definido y su impecable presencia escénica ha comenzado a abrir las compuertas de su privacidad para revelar que el camino recorrido durante los últimos tiempos ha estado marcado por un sufrimiento profundo y transformador. Las declaraciones que han comenzado a filtrarse a través de sus canales oficiales sugieren que la aparente renovación física no es simplemente una elección estética, sino el reflejo externo de una profunda reconfiguración interna provocada por el colapso de sus estructuras más sagradas. Un matrimonio de casi una década, que ante los ojos del mundo entero representaba un bastión de estabilidad y complicidad familiar, ha llegado a su punto de quiebre, desencadenando una serie de réplicas emocionales que la artista apenas empieza a articular públicamente. La desconexión entre la euforia que genera su presencia en los escenarios y el dolor silencioso que habita en sus espacios más íntimos, plantea una serie de incógnitas que transforman este regreso en algo mucho más trascendental que una simple campaña de promoción comercial o un tour musical.
La atmósfera que rodea los conciertos actuales de la cantante está impregnada de una vibración especial. Una mezcla de catarsis colectiva y confesión personal que los asistentes perciben desde el primer acorde. Quienes han tenido la oportunidad de presenciar sus recientes recitales describen una entrega absoluta, una comunión mística entre la intérprete y sus seguidores donde cada palabra cantada parece un desahogo directo del alma. Se percibe en el ambiente la sensación inequívoca de que algo fundamental ha cambiado en el destino de esta estrella, una certeza de que los días de silencio han quedado atrás para dar paso a una era de honestidad brutal. Los rumores sobre un nuevo y misterioso proyecto que se gesta en los bastidores de su carrera añaden una capa adicional de intriga a un panorama ya de por sí cargado de expectativas. Todo indica que estamos ante el preludio de una gran revelación, un punto de inflexión donde la música, el diseño y las vivencias personales se fusionarán para ofrecer al mundo una visión completamente inédita de una de las personalidades más fascinantes del nuevo milenio. Una historia cuyos verdaderos secretos están a punto de salir a la luz. Para comprender la verdadera dimensión del torbellino que envuelve la vida de esta célebre artista de Texas, es necesario adentrarse en los intrincados laberintos de su realidad sentimental y en el doloroso desmoronamiento de lo que ella misma consideraba su refugio más seguro. Detrás de la deslumbrante sesión fotográfica que ha encendido las redes sociales y del éxito comercial de su alianza con la gigantesca cadena Walmart, late el relato de una fractura matrimonial, que se mantuvo en las sombras mucho antes de convertirse en un hecho de dominio público. La confirmación oficial del quiebre con su esposo Eric Johnson, con quien compartió casi una década de matrimonio y la crianza de sus 3 amados hijos, Maxwell, Ace y Birdie, no fue más que el capítulo final de un largo proceso de distanciamiento que comenzó a fraguarse en la más estricta intimidad. Aunque el anuncio formal de la separación definitiva se comunicó al mundo en enero del año 2025, las declaraciones más recientes de la cantante y los persistentes informes del entorno norteamericano confirman que la pareja ya llevaba vidas completamente separadas desde el otoño del año 2023. Fue precisamente en octubre de aquel año cuando la trayectoria vital de la diseñadora cambió de rumbo para siempre. Una fecha grabada a fuego en su memoria que marcó el inicio de un doloroso calvario emocional que ha decidido transformar, de manera casi milagrosa, en una fuente inagotable de inspiración artística y resiliencia espiritual. Este prolongado periodo de secretismo y de gestión interna de la ruptura responde al deseo desesperado de ambos progenitores de proteger la estabilidad emocional de sus 3 hijos, quienes se encuentran en edades cruciales de su desarrollo. Navegar por las turbulentas aguas de un divorcio en el microscopio de la opinión pública de Hollywood es una tarea titánica, y la artista ha confesado que ha necesitado apelar a toda la fuerza, el coraje y la compasión posibles para no sucumbir ante el peso de la decepción. La transformación física que hoy exhibe con orgullo, caracterizada por una delgadez que ha generado tanta admiración como debate en los medios de comunicación, se revela ahora como el testimonio visual de una catarsis interna. El resultado de canalizar la ansiedad y el dolor de un hogar roto a través de la disciplina, el cuidado personal y la reconexión con su verdadera esencia creativa. La imponente silueta que muestra en su última campaña publicitaria no es el mero capricho de una celebridad obsesionada con la estética, sino la armadura con la que ha decidido presentarse ante un mundo que la observa con lupa. Una declaración de soberanía sobre su propio cuerpo y su propio destino tras haber tocado fondo en los rincones más oscuros de su intimidad. La música ha sido históricamente el bálsamo y el confesionario de las grandes almas creativas, y en este caso, el regreso de la cantante a los escenarios tras 15 años de ausencia voluntaria adquiere un significado casi místico. El motor de esta resurrección profesional es su aclamado proyecto musical titulado Nashville Canyon, una obra dividida en partes que sirve como el mapa de ruta de sus sentimientos más profundos. En particular, la balada titulada Fade, incluida en la segunda entrega de este álbum, se ha convertido en el epicentro de su sanación y en una pieza fundamental para entender la magnitud de su dolor. Según las propias palabras de la intérprete, Fade fue escrita exactamente el mismo día en que su matrimonio se desmoronó de forma irreversible en octubre de 2023.
un momento en el que sintió que las paredes de su fortaleza se derrumbaban por completo. La letra de esta canción no es una simple composición comercial, sino un desgarrador testimonio de desamor, una catarsis lírica donde la estrella plasma la desolación de ver cómo un proyecto de vida compartido se desvanece entre los dedos, transformando la experiencia del concierto en vivo en un ritual de comunión sumamente intenso con una audiencia que se identifica plenamente con sus heridas abiertas. El prolongado silencio musical de una década y media que antecedió a este regreso debió, en gran medida, al volcarse por completo en su rol de madre y en la consolidación de un imperio de moda multimillonario que transformó su nombre en una de las marcas comerciales más exitosas del mercado global. Sin embargo, este alejamiento de los focos musicales supuso una paulatina asfixia de su capacidad de expresión más primaria, un sacrificio silencioso que con el tiempo terminó por pasarle una factura muy alta en el plano personal, al no poder canalizar sus vivencias a través del canto y de la composición. El peso de las expectativas familiares y de las presiones corporativas se fue acumulando en su interior de una manera que terminó por fracturar los cimientos de Huyal con el exjugador de la NFL. La decisión de emprender una ambiciosa gira por diversas ciudades de la geografía estadounidense para promocionar Nashville Canyon representa un acto de liberación sin precedentes. Un regreso a las raíces folclóricas y country, que siempre definieron su identidad texana, y una huida consciente de las dinámicas asfixiantes que caracterizaron sus últimos años de convivencia matrimonial. La tensión dramática que respira en cada una de sus paradas en el tour actual se alimenta de la dualidad de sus apariciones públicas más recientes, donde alterna la promoción de su línea de ropa veraniega para Walmart, con desgarradoras alocuciones desde el escenario sobre el dolor de su separación. Durante sus últimas presentaciones en Pensilvania, Nueva York y Ohio, los miles de espectadores no solo han asistido a un recital de música country de primer nivel, sino a un ejercicio de vulnerabilidad extrema que pocas estrellas de su calibre se atreven a realizar. La artista interactúa constantemente con sus seguidores en los encuentros exclusivos conocidos como Meet and Greets, donde el intercambio de lágrimas, abrazos y palabras de aliento se ha convertido en la norma de una gira que trasciende lo musical para transformarse en una terapia colectiva. Esta sobreexposición emocional, combinada con su impactante y delgadísima imagen física, mantiene a los cronistas del espectáculo en un estado de constante alerta, pues la línea que separa el renacimiento artístico del colapso emocional es sumamente delgada cuando se exponen las heridas del alma ante miles de desconocidos cada noche. El misterio se profundiza aún más con las recientes revelaciones de importantes cabeceras periodísticas internacionales, como el diario británico Daily Mail, que aseguran que la polifacética diseñadora se encuentra trabajando simultáneamente en un nuevo y revolucionario proyecto, que será desvelado de manera inminente al gran público. Este enigmático anuncio ha desatado una ola de especulaciones entre los analistas de la industria del entretenimiento, quienes se debaten entre la posibilidad de un libro de memorias profundamente revelador, un documental autobiográfico de alto impacto que registre los entresijos de su divorcio en tiempo real, o una expansión radical de su firma de moda hacia nuevos mercados internacionales. La expectación es máxima porque se intuye que este misterioso proyecto no será un producto corporativo ordinario, sino la pieza final del rompecabezas emocional que la artista ha venido armando pacientemente desde que tomó la valiente decisión de recuperar el control absoluto de su narrativa personal y profesional, desafiando las convenciones sociales y los dolorosos estigmas del fracaso matrimonial. La culminación de este intenso viaje emocional y profesional nos sitúa ante un escenario donde la vulnerabilidad se transforma en la mayor de las fortalezas. Para una estrella que ha crecido bajo la mirada incansable de las cámaras de televisión desde su más tierna juventud, la verdadera madurez no se alcanza con la acumulación de éxitos comerciales o el aplauso superficial del público, sino con la capacidad de abrazar la propia realidad con todas sus imperfecciones y heridas abiertas. La cantante y diseñadora texana ha encontrado en esta etapa de su vida una revelación fundamental que guía cada uno de sus pasos actuales.
Una máxima que repite como un mantra cotidiano y que ha compartido de manera conmovedora con sus millones de seguidores a través de sus canales oficiales. Las palabras que resuenan con fuerza en sus pensamientos y que definen este periodo de transición son tan sencillas como profundas. El hogar es un sentimiento, no un lugar físico. Esta afirmación adquiere un significado desgarrador al analizar el contexto de la disolución de su segundo matrimonio. Un vínculo que durante casi 10 años pareció ofrecerle el refugio seguro que tanto anhelaba tras los turbulentos episodios de su pasado sentimental. El núcleo de esta transformación radica en comprender por qué este regreso a los escenarios de la música country importa tanto hoy en día. No solo para la trayectoria de la artista, sino para la industria del entretenimiento en general. Durante los 15 años en los que permaneció alejada de las actuaciones en vivo, la intérprete confiesa que sintió una profunda incapacidad para expresarse plenamente de formas que tuvieran un sentido real para su existencia. El éxito financiero de su marca de ropa y complementos, valorada en cientos de millones de dólares, y su indiscutible estatus como visionaria de los negocios textiles no lograban llenar el vacío que dejaba la ausencia de la música. La decisión de regresar al foco público con un proyecto tan íntimo como Nashville Canyon representa un acto de honestidad brutal que desafía las dinámicas habituales de las celebridades contemporáneas, quienes suelen ocultar sus crisis detrás de comunicados de prensa fríos y prediseñados por agencias de relaciones públicas. Al subirse al escenario y cantar sobre el dolor de ver su vida fracturada desde aquel fatídico octubre del año 2023, la estrella ha transformado sus conciertos en un templo de sanación personal. La trayectoria de la protagonista es un testimonio viviente de la montaña rusa, que define la fama en la cultura estadounidense. Desde sus inicios como una joven promesa de la música pop a finales de los años 90, compitiendo en un mercado saturado de ídolos adolescentes, hasta su consagración como una de las pioneras del género de la telerrealidad. Su vida ha sido un libro abierto para el público. El escrutinio mediático sobre su peso, sus relaciones amorosas y sus capacidades vocales habría destruido la carrera de muchas personalidades, pero la resiliencia de esta nativa de Texas le ha permitido reinventarse en múltiples ocasiones. Su primer matrimonio con otra figura de la música pop de la época, que también se desmoronó bajo la presión de las cámaras de televisión, le dejó lecciones dolorosas sobre los peligros de confundir la telerrealidad con la vida real. Tras aquel sonado fracaso, el encuentro con el exjugador de fútbol americano Eric Johnson parecía el inicio de un capítulo de estabilidad definitiva. Una oportunidad para construir una familia sólida y alejada de los excesos de la prensa del corazón de Los Ángeles. La unión con Johnson dio como resultado el nacimiento de sus 3 grandes tesoros. Maxwell, un adolescente de 14 años que empieza a mostrar el mismo sentido del estilo que su madre, Ace, un joven de 12 años apasionado por los deportes, y la pequeña Birdie, de apenas 7 años, quien se ha convertido en la alegría del hogar en estos tiempos convulsos. A pesar del dolor innegable que conlleva la separación y de haber vivido en residencias separadas durante más de un año antes de emitir el comunicado oficial en enero del año 2025, ambos progenitores han mantenido un firme compromiso de colaboración mutua para garantizar el bienestar integral de los menores. Los allegados a la familia destacan que el respeto y la cordialidad siguen siendo los pilares de su relación actual como padres separados. Un esfuerzo consciente por evitar que las disputas legales o los desacuerdos económicos afecten la infancia de sus 3 hijos. Esta madurez para gestionar el divorcio en términos amistosos es uno de los aspectos que la diseñadora destaca con mayor orgullo, considerando que el cuidado de sus hijos es el logro más importante de toda su existencia, muy por encima de cualquier disco de platino o récord de ventas comerciales. La conexión mística que se genera en los conciertos actuales entre la intérprete y sus seguidores es el motor que ha resucitado su propósito vital. Según sus propias palabras, en un mundo digital donde las interacciones suelen ser superficiales y efímeras, los encuentros en vivo de esta gira musical se han caracterizado por una autenticidad conmovedora. La artista ha expresado una profunda gratitud hacia todas las personas que acuden a sus espectáculos en Pensilvania, Nueva York, Ohio y otras localidades de la geografía norteamericana, afirmando que su público la ha aceptado tal como es.
con sus imperfecciones, sus dolores y su extrema delgadez. Esta aceptación incondicional le ha permitido liberarse del peso de la decepción y el fracaso, transformando cada noche en el escenario en una experiencia donde la música country se convierte en el vehículo para canalizar tanto la alegría como la tristeza más profundas. Sentirse amada y valorada por lo que es como ser humano, y no solo como una marca comercial o un producto de la industria del entretenimiento, es el verdadero triunfo de este regreso a los escenarios. Los eventos relacionados con esta etapa de su carrera también ponen de manifiesto la increíble sinergia entre sus diferentes facetas profesionales. La promoción de su última colección de moda estival para Walmart, lejos de ser una distracción de su carrera musical, se ha integrado de manera perfecta en la estética de sus conciertos. Sus seguidoras acuden a los recitales vestidas con los diseños de la propia estrella, creando una identidad visual colectiva que celebra la feminidad, la comodidad y el orgullo de las raíces sureñas. La línea de ropa, descrita por la propia creadora como ideal para asistir a conciertos de verano, refleja su habilidad para democratizar la moda, ofreciendo prendas accesibles y llenas de estilo para mujeres de todas las tallas y orígenes. Esta capacidad para mantenerse conectada con la realidad de las mujeres comunes, mientras navega por sus propias tormentas personales en el Olimpo de las celebridades, es el secreto de la longevidad de su marca y del profundo afecto que le profesa su público fiel. El misterio que rodea al nuevo y revolucionario proyecto mencionado por los principales medios de comunicación internacionales continúa alimentando las conversaciones en la industria del entretenimiento. Todo parece indicar que nos encontramos ante las puertas de una revelación que consolidará esta etapa de renacimiento absoluto. Un testimonio final de cómo una mujer puede desarmar las narrativas de la prensa sensacionalista, tomando el control total de su propia voz. Al mirar hacia el futuro, la artista texana no muestra temor, sino una renovada ilusión por los capítulos que están por escribirse en su vida. Con la fortaleza que le otorgan sus 3 hijos, el bálsamo inagotable de su música y el apoyo incondicional de una comunidad de seguidores que no la abandona. Esta icónica mujer demuestra que el final de una historia de amor no tiene por qué significar el final del camino, sino el nacimiento de una versión mucho más poderosa, madura y deslumbrante de sí misma.